42 guerreros alienígenas de élite entraron en una prueba de supervivencia con armas diseñadas para destruir ciudades. Solo un participante entendió que la prueba nunca se trató de luchar y ese error le costó caro a todos los demás. Miren, he sido observador en la Academia Militar Galáctica durante 16 ciclos y he visto algunos fracasos realmente espectaculares. He visto a cadetes de 73 especies diferentes intentar, y a menudo fallar, en completar la prueba de 7 días. Los yermos carmesí no se preocupan por tu linaje familiar, tus puntuaciones de combate ni por cuántas flexiones puedes hacer en gravedad cero. Los yermos solo se preocupan por una cosa, y solo una. ¿Puedes sobrevivir? La prueba de supervivencia no es un tranquilo viaje de camping donde asas cubos de proteína junto al fuego y cantas canciones sobre tu mundo natal. No, no, no. Esta es la prueba final antes de la graduación. El calificador definitivo que separa a los verdaderos soldados de los que solo lucen bien con uniforme. 7 días, 168 horas en un desierto que alcanza regularmente los 50 grados centígrados durante el día y cae a temperaturas bajo cero por la noche, con depredadores. Tormentas de arena y exactamente cero simpatía por parte del universo. Las estadísticas, digamos, no son alentadoras. El 40% de los cadetes requiere evacuación médica antes del día 4. Otro 20% abandona voluntariamente, usualmente llorando o vomitando, a veces ambas cosas al mismo tiempo. El 40% restante realmente termina, aunque muchos lo hacen en camillas, balbuceando incoherentemente sobre demonios de arena y espejismos de calor que tal vez fueran reales o no. Este año tuvimos 42 cadetes inscritos para la prueba. 42 de los candidatos militares más agresivos, mejor entrenados y más condecorados que la galaxia podía ofrecer. Guerreros de especies que habían conquistado sistemas estelares enteros. Tácticos que habían ganado batallas simuladas contra probabilidades imposibles. Sobrevivientes que ya habían pasado 2 docenas de pruebas de calificación brutales solo para llegar aquí. Cada uno de ellos llegó a la zona de descenso con suficiente armamento para iniciar una pequeña guerra. Cuchillas de plasma, rifles de energía, disruptores sónicos, redes moleculares, bastones de choque, lo que sea. Vinieron preparados para luchar, para dominar, para demostrar que eran el depredador Apex en este miserable tramo de tierra roja y rocas rotas. Y luego estaba la humana. Permítanme presentarles a los favoritos, a los que todos esperaban que dominaran esta prueba. Primero, teníamos a un sariano del alcance de Kepler. 2,10 metros de músculo escamado con reflejos capaces de atrapar un rayo de plasma en el aire. Bueno, teóricamente, nunca he visto a nadie hacerlo realmente, pero Taza ciertamente hablaba como si pudiera. Llevaba cuchillas gemelas de plasma que podían cortar acero reforzado, y su estrategia era bellamente simple. Matar todo lo que se mueva, establecer dominio, convertirse en el depredador Apex. Sutil como un impacto de meteoro, pero efectivo a su manera. Luego estaba Vaughan, un argiano cuya especie había librado campañas tácticas exitosas desde antes de que los humanos descubrieran el fuego. 6 patas, ojos compuestos que podían ver en 17 espectros diferentes y un cerebro que procesaba escenarios estratégicos más rápido que la mayoría de las computadoras. Trajo lanzas de energía, escudos plegables y suficiente equipo táctico para equipar a un pequeño pelotón. Su plan involucraba asegurar terreno elevado, racionar suministros con precisión matemática y sobrevivir a todos mediante una planificación superior. Sobre el papel, era impecable. Casaro representaba al colectivo cristalino y posiblemente era la cadete más aterradora del grupo. Su especie podía sobrevivir en el vacío, resistir radiación que licuaría la mayoría de las formas de vida orgánica y regenerarse de heridas que matarían a cualquier otra cosa. Llevaba disruptores sónicos que podían romper huesos y reventar órganos a 30 metros de distancia. Su estrategia era la resistencia mediante superioridad biológica pura. ¿Por qué preocuparse por el entorno cuando tu cuerpo es esencialmente un sistema de armas viviente? Los demás eran igualmente impresionantes. Dronak, un bruto de obsidiana con blindaje y martillos de concusión. Sella, una exploradora alada con ventaja aérea y rifles de precisión. Corvox, una sombra de niebla que podía volverse casi invisible y llevaba suficientes toxinas para envenenar una planta de tratamiento de agua. Cada uno de ellos era un arsenal ambulante, una tesis de posgrado sobre cómo sobrevivir mediante violencia y potencia de fuego superior. Y luego, como mencioné, estaba la humana. La teniente Jennifer Reeves medía 1,68 metros de altura.
Pesaba quizás 60 kilogramos empapada. Tenía cabello castaño recogido en un moño práctico, ojos castaños que parecían perpetuamente cansados y el tipo de rostro anodino que olvidaría 5 minutos después de conocerlo. Cuando los inspectores de equipo revisaron su carga, realmente se rieron. Sin armas de plasma, sin escudos de energía, sin redes moleculares ni bastones de choque ni nada que pudiera llamarse razonablemente un arma. Tenía un paquete de supervivencia, un sistema de filtración de agua, una manta solar, barras nutritivas que parecían tristeza comprimida, un kit básico de primeros auxilios, un sombrero. Un sombrero real hecho de tela. Los otros cadetes la miraron como si hubiera llegado desnuda. El Kraala hizo un chiste sobre los humanos trayendo un picnic a una guerra. Juan calculó sus probabilidades de supervivencia en aproximadamente un 4%. Kashra ni siquiera reconoció su existencia. Jennifer solo sonrió, ajustó su mochila y revisó su cantimplora. Deberíamos haber prestado más atención a esa cantimplora. Las naves de descenso depositaron a los 42 cadetes al amanecer, dispersándolos en una zona de 20 kilómetros en los yermos carmesí. La temperatura ya subía hacia los 40 grados centígrados. Y la arena roja se extendía infinitamente en todas direcciones, interrumpida solo por formaciones rocosas que parecían restos esqueléticos del planeta. Como esos cadetes tocaron tierra corriendo. Pixel salió disparado de su cápsula de descenso como si el desierto lo hubiera ofendido personalmente. En la primera hora, había rastreado a uno de los depredadores locales, una víbora de arena de unos 3 metros con colmillos que goteaban veneno paralizante. ¿La evitó? ¿La rodeó? Por supuesto que no. La mató con sus cuchillas de plasma, rugió su victoria al cielo vacío y procedió a arrastrar el cadáver de vuelta a su campamento como trofeo. Porque nada dice supervivencia táctica como desperdiciar energía en una exhibición de dominio que literalmente nadie excepto nuestros satélites de monitoreo podía ver. Para el mediodía, había matado 2 víboras más y algo llamado acechador de cresta, que era esencialmente una pesadilla de 6 patas con demasiados dientes. Estaba estableciendo su territorio, dejando claro que era la mayor amenaza en su sector. Sus escamas brillaban con sudor y su respiración ya era trabajosa, pero parecía absolutamente encantado consigo mismo. Bourne, mientras tanto, ejecutó su estrategia con precisión característica. Inmediatamente se dirigió a la formación rocosa más alta en su zona, un pináculo dentado que se elevaba a unos 40 metros sobre el suelo del desierto. La escalada le tomó 3 horas bajo el calor abrasador, pero lo logró. Estableció su posición táctica con sus escudos y lanzas dispuestos en configuraciones defensivas. Su equipo de escaneo monitoreaba todo en un radio de 5 kilómetros. Desde allí arriba podía ver todo. Absolutamente todo excepto, ya saben, agua. No había agua allá arriba. Pero estoy seguro de que lo había calculado. Probablemente. Kazara hizo algo igual de predecible. Marchó directamente hacia la parte más profunda y caliente de su sector. Encontró un grupo de respiraderos térmicos que cocinarían vivo a la mayoría de las especies y estableció su campamento justo allí. Usó sus disruptores sónicos para colapsar rocas en un perímetro defensivo, creando una fortaleza que transmitía un mensaje simple: aléjense o serán destrozados. Su cuerpo cristalino parecía brillar más intensamente con el calor, absorbiendo la energía térmica. Parecía completamente en su elemento, lo cual supongo que era. Los otros cadetes siguieron patrones similares. Dunk abrió camino a golpes a través de obstáculos, creando un sendero de destrucción. Sella tomó el aire, explorando y estableciendo supremacía aérea. Corvox desapareció en las sombras entre las rocas, convirtiéndose en un fantasma. Todos estaban luchando, reclamando, dominando, demostrándose a sí mismos contra el entorno y entre ellos. Y Jennifer caminó, solo caminó, sin correr, sin cargar, sin hacer declaraciones dramáticas al universo. Caminó a un ritmo constante, aburrido, absolutamente peatonal hacia un cañón poco profundo a unos 2 km de su punto de descenso. Encontró un pequeño manantial de filtración, del tipo que apenas califica como agua, más bien arena húmeda que ocasionalmente admite ser líquido. Lo probó con su sistema de filtración, llenó su cantimplora y bebió lentamente. Luego encontró un saliente, una cueva patética que apenas proporcionaba sombra, y colocó su manta solar para crear más sombra. Comió una barra nutritiva. Se sentó y esperó. Recuerdo haber pensado, esto va a ser la participación más corta en la historia de la academia.
La humana estaría rogando por extracción al atardecer. Alerta de spoiler, me equivoqué. El día 2 llegó con toda la misericordia de una quemadura de plasma en la cara. La temperatura subió a 52 grados centígrados al mediodía, y los yermos carmesí decidieron recordar a todos por qué tenían ese bonito nombre. Una tormenta de arena arrasó los sectores norteños, convirtiendo el aire en una rayadora horizontal que arrancaba pintura de nuestros drones de monitoreo. Axel despertó adolorido. Ahora, para un guerrero sariano que había pasado toda su vida entrenando para el combate, adolorido no debería formar parte del vocabulario. Pero matar 4 grandes depredadores en calor extremo mientras llevaba armadura y cuchillas de plasma tiende a tener consecuencias. Sus músculos dolían. Sus escamas estaban opacas por la deshidratación. Y el bonito cadáver trofeo que había arrastrado a su campamento se estaba pudriendo rápidamente, atrayendo carroñeros. Así que naturalmente tuvo que defender su territorio de los carroñeros, más lucha, más gasto de energía. Más sudor de fluidos preciosos que su cuerpo necesitaba desesperadamente para evitar que sus órganos internos se apagaran. Al final del día 2, sus suministros de agua estaban al 60% de depresión y tenía un corte en el brazo izquierdo de una garra de carroñero que definitivamente se infectaría si no lo trataba pronto. Pero tratarlo significaría admitir debilidad, y Tazra no admitía debilidad. Obviamente. El genio táctico de Borne se topó con un pequeño problema. Bueno, un gran problema, muy grande, muy obvio que de alguna manera sus cálculos estratégicos habían subestimado. Su fortaleza en la cima de ese pináculo rocoso era fantástica para visibilidad y defensa, pero el agua es pesada. El agua que había llevado durante la subida se estaba acabando más rápido de lo previsto porque aparentemente sentarse bajo el sol directo a 40 metros de elevación en un desierto te da sed. ¿Quién lo iba a saber? Tenía 2 opciones, quedarse allí arriba y racionarse hasta la deshidratación, o bajar, rellenar suministros y subir de nuevo, desperdiciando enormes cantidades de energía en el proceso. Sus ojos compuestos rastreaban el brillo distante que podría ser fuentes de agua, calculando trayectorias y costos energéticos. Las matemáticas no se veían amigables. Para el día 3, racionaba su agua a sorbos que harían parecer indulgente a un monje. Sus mandíbulas chasqueaban de estrés. Kazara lo estaba haciendo mejor que la mayoría, pero incluso la superioridad cristalina tiene límites. Los respiraderos térmicos cerca de los que acampó eran magníficos para absorber energía durante el día, pero por la noche la temperatura caía en picado. Resulta que cuando tu estrategia de supervivencia se basa en regulación térmica, los cambios rápidos de temperatura no son ideales. Comenzó a desarrollar microfracturas, pequeñas grietas de estrés en su estructura por la constante expansión y contracción. Nada fatal, todavía no, pero definitivamente no parte del plan. A lo largo de los yermos, el mismo patrón se repetía. Granak había destrozado tantos obstáculos que su blindaje estaba dañado, exponiendo tejido vulnerable al sol. Sella había usado tanta energía volando en el aire caliente y delgado que sus músculos alares se estaban acalambrando. Korvok se había escondido tan efectivamente que olvidó marcar sus caches de agua y ahora no podía encontrar 2 de ellos. Para el día 3, ya habíamos evacuado a 6 cadetes por emergencias médicas y otros 4 habían abandonado voluntariamente, transmitiendo sus códigos de rendición y rogando por extracción. Y la humana Jennifer se despertaba cada mañana en su cueva patética. Bebía agua. Comía una barra nutritiva. Pasaba la parte más caliente del día sentada en la sombra sin hacer absolutamente nada interesante. Cuando la temperatura bajaba por la tarde, caminaba lentamente, con cuidado. Revisaba sus alrededores. Rellenaba su cantimplora del manantial de filtración. Comía otra barra nutritiva. Luego volvía a su refugio y dormía. Eso era todo. Esa era toda su estrategia. Beber agua, encontrar sombra, descansar, repetir. Sin luchar, sin maniobras tácticas, sin gestos dramáticos. Estaba realizando la prueba de supervivencia más aburrida en la historia de la academia. Y de alguna manera, irritantemente, parecía estar bien. Cansada, sí. Quemada por el sol, definitivamente. Pero bien. Sus suministros de agua completamente estables. Sus niveles de energía conservados, sus lesiones, ninguna. Empecé a sentirme personalmente ofendido por lo mundano que era esto. El día 4 fue cuando todo se derrumbó espectacularmente.
La herida infectada de Texural había progresado de probablemente debería tratar eso a definitivamente debería haberlo tratado hace 3 días. El corte en su brazo estaba hinchado, supurando algo que definitivamente no debería supurar, y las escamas alrededor de la herida se habían vuelto de un gris enfermizo. Su fiebre subió a niveles peligrosos. El poderoso guerrero sariano, que había matado a todo depredador lo suficientemente tonto como para entrar en su territorio, estaba siendo derribado por bacterias aproximadamente 1.000.000 de veces más pequeñas que él. Duró hasta el mediodía del día 4 antes de que su orgullo finalmente se rompiera. Activó su baliza de emergencia, con su mano con garras temblando al presionar el botón. El equipo de extracción lo encontró delirante, murmurando sobre demonios de arena y cómo había ganado totalmente la pelea contra el acechador de cresta. Sus cuchillas de plasma yacían sin usar a su lado. Todo ese poder de fuego, toda esa capacidad de matar, completamente irrelevante contra un enemigo demasiado pequeño para apuñalarlo. El médico dijo que si hubiera esperado otras 6 horas, habría perdido el brazo, posiblemente la vida. Pero claro, establecer dominio definitivamente valió la pena. El precisión matemática de Borne también le falló en el día 4. Había racionado su agua hasta el nivel molecular, calculando exactamente cuánto necesitaba para sobrevivir versus cuánto energía costaría bajar y subir. El problema con los cálculos es que funcionan genial hasta que tu cuerpo deja de preocuparse por las matemáticas y empieza a apagarse. Logró llegar al día 5 antes de colapsar. Simplemente se cayó en su pináculo táctico. Sus 6 patas se dieron simultáneamente. Sus ojos compuestos dejaron de enfocar. Sus mandíbulas dejaron de chasquear. El equipo de extracción tuvo que enviar una unidad Haber especializada para bajarlo porque estaba demasiado deshidratado para siquiera agarrar la línea de rapel. Encontraron sus lanzas de energía dispuestas en posiciones defensivas perfectas. Sus escudos aún activos, su equipo táctico aún monitoreando todo. Nada de eso importó. Había ganado el terreno elevado y perdido la guerra. Su cuerpo estaba tan deshidratado que los médicos tuvieron que ponerlo en un tanque de inmersión de fluidos por 18 horas. Los doctores dijeron que sus órganos internos habían empezado a cristalizarse. Cristalizarse. Eso es lo que pasa cuando una mente táctica brillante olvida que la biología no negocia. Casara llegó hasta la tarde del día 5 antes de que su estructura cristalina finalmente la traicionara. Las microfracturas por estrés térmico se habían extendido. Pequeñas grietas como telarañas a través de su cuerpo. Las había ignorado, confiando en la legendaria durabilidad y regeneración de su especie. Esa confianza estaba mal puesta. Durante la caída de temperatura en la quinta noche, que cayó de 48 grados a casi bajo cero en menos de 3 horas, su estructura no pudo manejar el estrés. No se rompió dramáticamente. Fue peor. Simplemente empezó a agrietarse lentamente. Piezas de ella literalmente cayéndose. Un dedo aquí, un trozo de su hombro allá. Sus disruptores sónicos yacían en el suelo, completamente cargados y completamente inútiles contra un enemigo que era solo física y química haciendo su trabajo. Transmitió su código de emergencia a las 0300 horas, su voz distorsionada por su estructura vocal dañada. El equipo de extracción dijo que estaba llorando, lo cual era notable porque nadie había documentado antes a un miembro del colectivo cristalino llorando. Aparentemente, incluso los sistemas de armas vivientes tienen puntos de quiebre. Para el final del día 5, 31 cadetes estaban fuera. 31, algunos evacuados por emergencias médicas. Algunos abandonaron voluntariamente. Algunos fueron sacados por instructores que decidieron que ver a un cadete morir por un ejercicio de entrenamiento era mala publicidad. Los favoritos habían caído. Los guerreros habían sido derrotados. Los genios tácticos habían sido superados por un desierto que no se preocupaba por su estrategia. El blindaje de Dunach había fallado y el sol le había dado quemaduras que le dejarían cicatrices de por vida. Sella había desgarrado ambos músculos alares y ya no podía volar. Korvok se había desorientado tanto por la deshidratación que había caminado en círculos durante 6 horas antes de colapsar. Las armas, la tecnología, la superioridad biológica, nada de eso había importado. Y Jennifer. Se despertó en el día 5, bebió agua, comió una barra nutritiva, se sentó en su sombra durante las horas calurosas, caminó por la tarde, rellenó su cantimplora, comió otra barra nutritiva. Revisó sus suministros, descansó. Su mochila era más ligera ahora. Claro,
Sus barras nutritivas se estaban acabando. Tenía una quemadura solar que parecía dolorosa. Sus labios estaban agrietados. Se movía más lento, con más cuidado, pero seguía funcional, coherente, hidratada. Mientras guerreros con cuchillas de plasma eran evacuados en camillas, la humana con un sombrero y una cantimplora seguía caminando. Dejé de encontrarlo aburrido alrededor del día 4. Para el día 5, empezaba a sospechar que habíamos entendido completamente mal qué era realmente la fuerza. El día 6 comenzó con solo 3 cadetes restantes en los yermos carmesí. 3 de 42 de los candidatos militares más élite de la galaxia. Los pronosticadores ni siquiera se habían molestado en calcular escenarios tan improbables. Los 2 sobrevivientes no humanos eran Kelix, un adaptado térmico de los mundos Escarcha, y Reta. Una respiradora acuática que había modificado su aparato respiratorio y tenía estadísticas de resistencia ridículas. Ambos habían sobrevivido mediante ventaja biológica pura, y debe decirse, generosas cantidades de terquedad. Habían visto caer a los favoritos. Habían visto a los poderosos humillados, y ahora, con la victoria al alcance, ambos cometieron el mismo error crítico. Se volvieron ambiciosos. Kijix decidió que simplemente sobrevivir no era suficiente. No, necesitaba probar que había dominado la prueba. Así que en el día 6, con quizás 30 horas restantes antes de la extracción, decidió escalar la cima más alta de su sector. Una escalada completamente innecesaria que no lograría nada excepto derechos de presumir. Su biología adaptada térmicamente significaba que el calor no lo molestaba, lo que aparentemente le hizo olvidar que escalar una montaña aún requiere energía, agua y músculos funcionales. Llegó a la mitad antes de que su pierna se acalambrara. No un calambre suave, un espasmo muscular completo que le bloqueó toda la pierna rígida. Se aferró a la pared rocosa incapaz de moverse hacia arriba o abajo. Su suministro de agua 200 metros abajo en su campamento abandonado. Colgó allí durante 4 horas, sus dedos perdiendo agarre lentamente antes de que finalmente activara su baliza de emergencia. El equipo de extracción lo encontró gimoteando. El adaptado térmico que se había burlado del enfoque cauteloso de Jennifer estaba llorando como un cadete en su primer día. Tuvieron que sacarlo en avión de la montaña. Sus uñas se habían arrancado de tanto aferrarse a las rocas. Todo por una cima que no significaba nada. El fracaso de Rinta fue de alguna manera aún más ridículo. Había estado haciéndolo bien, conservando energía, quedándose cerca de fuentes de agua, jugando inteligentemente. Pero en el día 6, encontró el campamento abandonado de otro cadete. Dentro, encontró armas, hermosas, poderosas, sin usar, que algún cadete fallido había dejado atrás, y no pudo resistirse. Pasó 6 horas preciosas intentando dominar un rifle de energía con el que nunca había entrenado. ¿Por qué? Porque quería terminar la prueba luciendo como guerrera, no como sobreviviente. Quería la toma gloriosa, el final dramático. Quemó sus reservas de energía restantes jugando con un arma que no necesitaba en un calor que activamente intentaba matarla. Con menos de un día restante. Por la tarde, colapsó por agotamiento térmico, simplemente se cayó sobre su aparato respiratorio modificado, jadeando. Nunca disparó el rifle. El equipo de extracción la encontró inconsciente, el arma yaciendo a su lado completamente cargada y completamente inútil. Y luego quedó una. Jennifer caminó a través del día 6 como había caminado a través de cada otro día. Agua, barra nutritiva, sombra, descanso, caminar, rellenar, comer, dormir. Los instructores de monitoreo ahora se reunían alrededor de las pantallas. Todos observando a esta humana anodina hacer cosas anodinas de la manera más notable posible. El comandante Sara, un observador veterano que había supervisado 60 pruebas, seguía reproduciendo el metraje de Jennifer. No ha hecho nada impresionante, murmuró. Ni una sola cosa impresionante. Exacto, respondió el instructor VZ, sus tentáculos moviéndose con algo que podría haber sido admiración. No ha hecho nada estúpido tampoco. Ni una sola vez. ¿Entiendes lo difícil que es eso? Vimos a Jennifer revisar su cantimplora por 100ª vez. Vimos cómo ajustaba su sombrero. Vimos cómo encontraba un lugar sombreado y simplemente se sentaba allí respirando de manera constante, con los ojos entrecerrados. Parecía exhausta. Parecía quemada por el sol. Parecía haber pasado exactamente por lo que había pasado,
pero seguía allí, funcional, coherente, moviéndose hacia adelante. La humana va a ganar, dijo Sara en voz baja. Con un sombrero y un filtro de agua, va a vencer a 41 cadetes que trajeron suficiente potencia de fuego para arrasar una ciudad. Nadie discutió con él. Día 7, el día final. 168 horas reducidas a sus últimos momentos. Jennifer se despertó en su refugio al amanecer, igual que cada mañana. Bebió agua. Comió su penúltima barra nutritiva, masticando lentamente, metódicamente, empacó su equipo con la misma atención cuidadosa que había mostrado cada día. Nada apresurado, nada frenético, solo el proceso constante y aburrido de alguien que había hecho esta rutina exacta 6 veces y no veía razón para cambiarla ahora. El punto de extracción estaba a 8 kilómetros. Había mapeado la ruta 3 días antes, notando fuentes de sombra y el único manantial de filtración en el camino. Comenzó a caminar a las 0700 horas, manteniendo su ritmo constante e anodino. No rápido, no lento, solo sostenible. El equipo de monitoreo observó cada paso. Teníamos múltiples satélites rastreándola, sensores médicos monitoreando sus signos vitales, drones grabando desde 6 ángulos diferentes, la cadete más observada en la historia de la academia. Y ella solo caminaba, un pie delante del otro, respirando, sudando, continuando. Se detuvo 2 veces, una para beber agua y descansar a la sombra de una formación rocosa. Otra para rellenar su cantimplora en el manantial de filtración que había marcado. Ambas paradas fueron breves, eficientes. Revisó su unidad de navegación, confirmó su rumbo y siguió adelante. A las 14:30 horas, coronó la última cresta y vio el punto de extracción abajo. Una zona plana marcada con pilones de baliza brillando en el calor. Se detuvo quizás 10 segundos, mirándolo. Luego caminó cuesta abajo, sus botas crujiendo sobre arena roja y rocas rotas. Llegó a la zona de extracción a las 1507 horas. 53 horas antes del plazo límite, cruzó la línea del límite, dejó su mochila y se sentó fuerte en el suelo. Sus hombros se hundieron, su cabeza cayó hacia adelante. Por primera vez en 7 días, dejó de moverse con propósito y simplemente colapsó en alivio exhausto. La lanzadera de extracción llegó 12 minutos después. El comandante Sara mismo estaba a bordo junto con un equipo médico completo esperando raspar a otro cadete roto del suelo del desierto. Encontraron a Jennifer sentada con las piernas cruzadas, bebiendo el último de su agua, su sombrero bajado contra el sol. Teniente Reeves, dijo Sara, su dispositivo de traducción haciendo que su voz sonara formal y ligeramente confundida. ¿Cómo se siente? Cansada, señor, respondió ella. Su voz ronca por 7 días de aire seco, pero firme. Sedienta, lista para una comida de verdad. Pero estoy bien. El equipo médico la escaneó. Deshidratada, sí, pero dentro de parámetros aceptables. Quemada por el sol, definitivamente. Fatiga muscular menor, labios agrietados, algunas ampollas en los pies. Todo considerado, estaba en mejor condición que cadetes que habían abandonado en el día 2. La cargaron en la lanzadera. Mientras despegaba, Sara sacó los archivos de comparación. Imágenes de los otros cadetes en la extracción. Fixal delirante con fiebre. Órganos cristalizados de Borne. Casara literalmente desmoronándose. Quells con uñas desgarradas. Rinte inconsciente. Los guerreros, los tácticos, los especímenes biológicamente superiores. Todos destrozados. Y luego el escaneo de Jennifer, cansada, desgastada, pero entera. Nunca luchó contra nada. Dijo Sara, más para sí mismo que para nadie. Ni un depredador, ni un desafío. Solo sobrevivió. Sí, señor. Respondió el médico. Resulta que eso es lo que una prueba de supervivencia se supone que prueba. La lanzadera subió más alto, dejando atrás los yermos carmesí. En su asiento, Jennifer ya se había dormido, su sombrero apretado en sus manos. Había ganado. Así que, déjenme decirles que aprendimos de la gran humillación, como se conoció entre los cadetes de la academia, o como los humanos lo llaman, con su típica naturaleza subestimada. La prueba de 7 días de la clase de 41 cadetes trajeron armas diseñadas para matar, mutilar y destruir. Trajeron cuchillas de plasma que podían cortar acero, lanzas de energía que podían perforar armadura, disruptores sónicos que podían romper huesos.
Trajeron las herramientas de la guerra a una prueba de supervivencia. Porque en sus mentes, y honestamente en las nuestras también, supervivencia significaba conquista. Supervivencia significaba dominación. Supervivencia significaba probar que eras lo más grande, lo más malo, lo más peligroso en el área. Jennifer Reeves trajo un sombrero, y ganó. La ironía es tan espesa que podrías cortarla con una de las cuchillas de plasma de Texol, asumiendo que no las hubiera dejado caer mientras lo evacuaban por su herida infectada. Todos se prepararon para la guerra. La humana se preparó para un viaje de camping. Todos los demás preguntaron, ¿qué puedo matar? Ella preguntó, ¿dónde está el agua? Todos los demás querían probar que eran fuertes. Ella solo quería no morir. Resulta que en una situación de supervivencia, no morir es en realidad el punto completo. Sorprendente, lo sé. Después de la prueba, la academia realizó un debriefing obligatorio para todos los cadetes sobrevivientes. Bueno, sobrevivientes es un término generoso. La mayoría todavía estaban en recuperación médica. Asistieron por holograma, luciendo varios grados de humillación. Jennifer apareció en persona, con uniforme limpio, aún ligeramente quemada por el sol, comiendo lo que parecía su primera comida decente en una semana. El comandante Sara los obligó a ver el metraje completo. Los 7 días, cada momento aburrido y poco glamuroso de la prueba de Jennifer, los cadetes la vieron caminar, beber agua, descansar, caminar más, beber más agua, descansar de nuevo. No hubo secuencias dramáticas de pelea, ni brillantez táctica, ni momentos de gloria, solo paciencia, consistencia y una terca negativa a hacer algo estúpido. Los humanos tienen un dicho, les dijo Sara a los cadetes reunidos. Su voz llevaba el peso de alguien que había aprendido una lección incómoda. Lento y constante gana la carrera. Lo descartamos como filosofía primitiva. Asumimos que era el lema de una especie demasiado débil para el enfrentamiento directo. Nos equivocamos. Hizo una pausa, dejando que eso calara. Los humanos no sobreviven porque son los más fuertes. Sobreviven porque son eficientes. No desperdician energía en exhibiciones de dominio. No luchan batallas que pueden evitar. No confunden preparación para la guerra con preparación para la supervivencia. Cuando un humano entra en una situación de supervivencia, hace el trabajo aburrido y poco glamuroso de mantenerse vivo. Y siguen haciéndolo hora tras hora, día tras día hasta que todos los demás se queman. Tessal, asistiendo por holograma desde su cama médica, parecía querer discutir. Pero su brazo infectado ahora envuelto en vendajes regenerativos era un contraargumento bastante sólido. El cambio de reputación fue inmediato y brutal. Antes de la prueba, los cadetes alienígenas habían descartado a los humanos como blandos, débiles, poco impresionantes. Después de la prueba, hubo una nueva comprensión. Los humanos no eran débiles. Eran pacientes. Y la paciencia, resultó, era aterradora a su manera porque puedes defenderte contra la agresión. Puedes contrarrestar tácticas. Puedes superar ventajas biológicas. Pero ¿cómo luchas contra alguien que simplemente se niega a rendirse? ¿Cómo derrotas a un oponente que simplemente seguirá avanzando un paso aburrido tras otro mucho después de que hayas colapsado por agotamiento? No lo haces. Esa es la respuesta. 3 meses después de la prueba, observé la ceremonia de graduación. La teniente Jennifer Reeves recibió su comisión con la misma eficiencia anodina que había mostrado en los yermos. Sin discursos dramáticos, sin jactancia. Solo aceptó su rango, asintió cortésmente y bajó del escenario. Y en algún lugar del público, 41 otros cadetes, los que habían sobrevivido a sus propias pruebas o las repitieron después, la miraron con un respeto recién adquirido. La humana que había traído un sombrero a una batalla y ganó al negarse a luchar. He sido observador en la Academia Militar Galáctica durante 16 ciclos. He visto fracasos espectaculares y victorias impresionantes, pero nunca he visto a nadie ganar tan completamente haciendo tan poco. Los humanos te aburrirán hasta la muerte y luego te sobrevivirán por pura terquedad. Respeto. La prueba no falló a los candidatos más fuertes. Expuso cuán fácilmente colapsa la competencia cuando el esfuerzo se desperdicia en probar dominio en lugar de manejar límites. La supervivencia favoreció al único participante que trató la energía, el agua y el tiempo como recursos no